Bueno, continuamos con nuestra cuarta clase para que sigas alineado a estas pequeñas clases que estamos armando de pocos minutos para que no sean tan pesadas, para que sea algo fácil, algo así como una serie cuando tú vas aprendiendo. En esta clase súper importante vamos a empezar a evaluar un poquito más los participantes claves de los que mueven el mercado y ya hemos ido desglosando pedacito a pedacito para que entiendas que no es tan complicado esto, que se usan términos raros pero que no es complicado a la final. En la clase 3 estuvimos evaluando lo que era mercado primario y mercado secundario, algo súper importante que tienes que entender. Y ya aquí empezamos a entender lo que son los participantes, quiénes están detrás de las pantallas, quiénes son los compradores, quiénes son los vendedores y quiénes están jugando este juego de transar activos financieros constantemente. Entonces, por el primer lado vamos a tener a los inversores, las personas que buscan rentabilidad, incluyen individuos, fondos de pensiones y fondos de inversión, como lo podemos ver. En estos inversores podemos llamarle inversores, pero también los traders, ¿no? Ya sean personas interesadas en buscar rentabilidad en el corto plazo, en el mediano o en el largo plazo, cualquiera de las formas lo podemos generar, pero en general son las personas que están interesadas en hacer parte de la compra y la venta de los activos financieros en general. El segundo participante clave que tenemos que tener aquí presente son los emisores, empresas y gobiernos que necesitan financiación para proyectos de infraestructura. Estos eran parte de los que estábamos evaluando más que todo en la clase anterior, porque estamos hablando tanto de empresas y gobiernos. Recordemos que los dos están buscando financiarse, ya sea a través de la deuda o otra forma a través de recoger capitales y buscar nuevos socios accionistas dentro de los mercados en general. Hay muchos tipos de activos y podríamos empezar a desglosar uno por uno, pero en el macro podemos hablar de este gran grupo, tanto los que están buscando emitir deuda como los que están buscando emitir participación o acciones para buscar como quienes pueden estar como accionistas de su compañía. En el caso del gobierno, más que todo, el gobierno obviamente no está interesado en buscar personas que hagan parte del gobierno como accionistas porque no funciona así. Cuando hablamos de gobiernos estamos más involucrados en el tema de la emisión de deuda y en la deuda pública que hemos escuchado en muchísimos lugares, los tesoros en Estados Unidos, aquí en Colombia le llaman TES, cada país le da su título, pero normalmente lo que estamos alineados ahí es la búsqueda, digamos, de un mecanismo muy importante que usan los gobiernos a través de sus bancos centrales, ya sea la Fed o Banco Central de cada país, que está buscando la emisión de deuda o al contrario, a veces emite deuda dependiendo de lo que esté buscando hacer con su política monetaria y cómo va a mover la masa monetaria, pero cuando emite deuda entonces estamos hablando de que está interesado en recoger dinero de la economía en general para, ya sea porque quiere controlar la masa monetaria, porque tiene una política mucho más contractiva, es decir, quiere apretar la economía para que no haya tanto dinero en circulación y de esa manera no haya tanto gasto, porque normalmente está alineado con un tema de que la inflación está muy alta. Entonces, son mecanismos también por parte del gobierno de emisión de títulos valor. A veces emiten deuda de muy corto plazo, a veces emiten deuda de muy largo plazo, dependiendo de la búsqueda de lo que está buscando hacer los gobiernos de cada país en su manejo de su política monetaria. Entonces, también eso que está diciendo es súper importante, necesitan financiación para proyectos e infraestructura. Esto es uno de los mecanismos como el gobierno, al recoger, digamos, al emitir deuda, esa deuda se puede emitir tanto localmente, es decir, dentro del país local, como también se puede emitir en el exterior. Deuda emitida en diferentes monedas, se puede emitir en euros, en dólares, en lo que se interese, dependiendo pues de lo que esté buscando. Pero ese dinero normalmente lo que se hace es buscar recolectar dinero para buscar y ejecutar proyectos de infraestructura o netamente porque se tiene un déficit fiscal y no está, para quien no entienda, el déficit fiscal es que simplemente las cuentas del gobierno no están dando y no están dando para cubrir el funcionamiento como tal. Entonces, al no tener cómo cubrir el funcionamiento, pues logra emitir deuda para recoger dinero y pues ahí está el tema y lo que hemos hablado y hemos escuchado muchísimo es que esa deuda pues obviamente hace que sea el resultado de un muy mal manejo del gobierno, pero eso es en lo que vivimos normalmente en la mayoría de gobiernos. Una emisión de deuda tras y tras para poder solventar los gastos de el mal manejo de la mayoría de gobiernos a nivel mundial. Entonces, eso está por un lado, por el otro lado estamos hablando de los intermediarios.
Cuando estamos hablando de los intermediarios, aquí hay muchísimos y quiero que lo entiendan. No solamente los intermediarios son los llamados brokers que ya hemos escuchado por ahí por todos lados, sino que también los intermediarios son bancos de inversión, bancos comerciales también son intermediarios de los mercados financieros y también bolsas de valores que facilitan las transacciones. Todos estos son personas que son intermediarios y aquí faltan muchos más, pero pues vamos a hablar de los principales porque también están las cámaras de compensación. Tal vez en tu país no se llame así, es posible, pero simplemente son cámaras que están en la mitad donde compensan las operaciones de derivados. Por ejemplo, eso es algo mucho más profundo, no nos vamos a ir todavía tan a fondo, pero para que quiero que entiendas es que hay muchos participantes dentro de esto. O digamos que también los custodios. En Estados Unidos, en Colombia y en muchos países de Latinoamérica existen intermediarios que son los custodios, que son las entidades encargadas de custodiar los activos, tanto el custodio que puede ser de bonos de deuda pública como también de acciones y el que te garantiza a ti que por más que tú tengas una acción o un bono de una compañía en X broker, si ese broker se cae y hay un custodio detrás, el custodio tiene tu título y el título no se pierde porque es un título que está bajo tu nombre y eso lo tiene el custodio. Entonces, esto es un modelo que funciona muy bien, sobre todo en América. Quiero que tengan claro que en la parte regulatoria de América y otros países también de Europa también lo tienen igualito, pero quiero que entiendan que aquí estamos hablando de mercados centralizados y regulados. En Europa también hay mercados regulados, claro que sí, en todo el mundo hay, pero lo que quiero que entiendan es que aquí estamos hablando de los mercados centralizados. ¿Qué quiere decir? Cada país tiene su bolsa que centraliza las operaciones de todo ese país en bloque. Estados Unidos funciona así, Chile funciona así, la mayoría de países, digamos que de este lado funcionan de esa forma. Y teniendo eso claro, en Europa también pasa, pero lo que quiero que entiendan es que hay muchos brokers o ciertos tipos de activos que no funcionan de esta manera de mercados centralizados. Entonces estamos haciendo la diferencia de cómo funcionan los mercados en general. Entonces, entendiendo eso, vamos a empezar a darnos cuenta que en los intermediarios hay bancos de inversión, bancos comerciales, como podríamos decirles, que están en la mitad. Es decir, tú eres un importador, un exportador de cualquier tipo de materia prima o de alguna mercancía, algún producto que manufactures y lo que hacemos es que buscamos a un banco intermediario que tú le pides, hey, necesito traer tantos dólares del exterior o necesito girar tantos dólares al exterior para poder cumplir con la operación que estoy haciendo. Entonces, ese banco intermediario comercial, tú lo llamas y le pides por favor que te haga esa negociación y él funciona ahí como un intermediario del mercado de valores. Asimismo, los brokers que ya hemos manejado, asimismo como lo es también pues la mayoría de brokers que hemos escuchado, ¿no? En este caso, pues cuando hablamos de Blueberry, también es un broker, es un intermediario que lo que hace normalmente es unir las puntas entre compradores y vendedores. Las bolsas de valores, lo que les decía, normalmente se encargan de entregar plataformas, sistemas donde se pueden, digamos que, organizar los mercados. Las bolsas de valores se encargan de unir todas las puntas del país, tanto las puntas de compradores, de vendedores, de institucionales, de retails, de cualquier persona que sea un participante del mercado. Las bolsas unen esas puntas de los market makers que por ahí escuchamos, los creadores de mercado que podríamos decirle como le dicen acá en Latinoamérica. Entonces, estos son todos los intermediarios que están jugando aquí y obviamente todos hacen parte pues de este muñequito. Por el otro lado, vamos a encontrar los reguladores del mercado, unas piezas fundamentales y claves y por eso es tan importante que siempre que busquen brokers o sí, sobre todo brokers o casas de bolsa estén totalmente reguladas por emisores totalmente, digamos, calificados para que nos genere la garantía y la tranquilidad de que nuestro dinero está en un buen lugar, con un buen resguardo, con un buen manejo y esto es supremamente clave. Entonces, los reguladores garantizan la transparencia, protegen al inversor. Digamos que en este caso podemos hablar de la CNMV de España. La mayoría de países, cada país tiene su, digamos como esta, una Comisión Nacional de Mercado de Valores. En Colombia se llama Autorregulador del Mercado de Valores. En Estados Unidos podemos hablar de la SEC también. Cada país busca tener sus reguladores que te generan como ese check y te pueden decir, ok, todo lo que se está haciendo está bien hecho. Entonces, y de cierta manera es una forma de auditar a esta entidad financiera que nos está ayudando a intermediar y a saber que todo se está haciendo con la debida transparencia,
con el buen manejo de los recursos y no tenemos por ahí nada raro que no nos esté gustando y que nos genere esa garantía y esa seguridad de, sobre todo, de la honestidad por parte de los brokers y entidades financieras que pueden estar participando en el mercado de valores. Entonces aquí súper clave, aquí estamos entendiendo quiénes están participando, quiénes hacen parte de ahí. Podríamos entrar mucho más a fondo de lo que podríamos hablar de lo que son los inversores, ¿no? Ahí es donde vamos a encontrar a muchísimas personas interesadas. Fondos de capital privado, family office, fondos de los grandes fondos a nivel mundial, BlackRock, lo que tú ya has escuchado, pues ahí, administradoras de fondos de pensiones, administradora no solamente de fondos de pensiones, sino también de fondos en general, como también hedge funds. Ahí vas a encontrar la mayoría de participantes y los grandes market makers también en Estados Unidos, por ejemplo, donde vemos a los grandes participantes que entregan liquidez, que están muy interesados también en ayudar y aportar a los mercados financieros. Entonces, aquí si te das cuenta, es un cúmulo donde todos los participantes entran y ahí lo que empezamos a ver es diferentes bolsas y cada uno de los participantes puede entrar o salir de cualquiera de los mercados que esté interesado, obviamente cumpliendo ciertos parámetros que exigen cada país y ahí es donde empezamos a encontrar cómo de cierta manera se empiezan a crear los mercados financieros y a reunirnos todos para poder ser parte de eso que hablábamos al inicio, así sea una bolsa, así sea una plaza de mercado, es exactamente lo mismo, sino que tenemos mucho más participantes que vigilan, que regulan, que intermedian y también al mismo tiempo los que participan como tal en el día a día. Entonces ya teniendo esto más claro, empezamos a darnos cuenta que no es tan difícil como parece, sino que simplemente tenemos otros nombres que pueden sonar muy complejos, pero realmente son bastante fáciles de entender. Hasta aquí nuestra cuarta clase. Vamos a ir experimentando, creando más clases para que te des cuenta que pasito a pasito vamos a ir desarrollando esta serie para que tú empieces a entender paso a paso cómo funcionan los mercados financieros, que no es nada tan complejo como parece. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.